Pues en Lanzarote, como dice el dicho, ni una gota. La borrasca que ayer azotó Canarias o parte de las islas, sobre todo la isla de La Palma, no llegó finalmente a la isla de Lanzarote. El campo sigue mirando al cielo a ver si un día de esto cae algo de agua. Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien. Tranquila porque usted no se mojó hoy, ¿no? No, venía... Ni hoy ni ayer. No. Vamos a saludar también a Tomás López. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Usted es favorable a que lloviera o...? Sí, hombre, yo qué sé, hace tanto tiempo que no lo Por lo hace menos que lloviera, pero fuera de Arrecife. Sí, no, y también, pues la verdad. No, pero prepararon tanta cosa que vi a gente de Protección Civil, a gente de consorcio y demás, preparando, que digo, bueno, por lo menos esta vez que caiga a ver si ha mejorado algo. Yo por lo pronto me puse manga larga y que va, llegué a la 1:30 asado. Sí, lo que hay es un bochorno Sí, increíble. La temperatura entre 26 y 27 grados de media, no, de media no, más alta, la temperatura más alta que se va a registrar durante el día de hoy. Andrés Martinón, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Las previsiones es que ya no llueve. Ya no llueve, sí, yo creo que si ya no llovía luego se empezó Me a refiero en este frente, porque había otro frente pequeño, pero estaba nada. al noreste de Lanzarote, al noroeste de Lanzarote, pero era complicado que llegara podía tocar, rozar algo de La Graciosa y el norte de Lanzarote. Nada, la verdad que... Ese es el frente que me refiero. Eso lo ponía prensa de emergencias y la verdad que, vamos, como dices Y tú, esto es La igual, Palma, porque La eso es Palma... Pero claro, La Palma, creo que, no, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, hoy te lo dije en el programa de Las Voces de... En La Palma, los datos pluviométricos de media son 400 litros por metro cuadrado al año. Lanzarote no llega a 130. Pero eso era cuando yo lo estudié. Ahora yo creo que no llega ni a los 50 litros por metro cuadrado en los últimos 5 años. Y esto está creando un grave problema de sequía, sobre todo, no solo ya por el medio ambiente, que es bueno, sino también en el tema agrícola, ¿no? Que cada vez tiene que tirar más del agua, que no hay, por cierto, para poder mantener los cultivos. Pero es curioso porque aquí cuando se habla de sequía o de que no llueve, es que no llueve. Pero por ejemplo en la península cuando dice, no, hay sequías, Cataluña estaba fatal. ¿No? Ayer estaba viendo el fútbol, no sé si viste a la selección española en Córdoba, metía un palo, pero bien. Llovió 2 horas seguidas. 2 horas. 2 horas, con eso, ahí sí se llenan los pero y esas cosas. Se llenan algunos, porque estaban tan vacíos que... No, pero es verdad que comparas y la sequedad de Lanzarote es que es una cosa brutal. O sea, es desértico, es semidesértico. Es que es una pasada. Ahora que estamos, no sé si les he contado, bueno, que la semana pasada estaba en Menorca precisamente porque tenemos un proyecto con el instituto y el eje de agrupación de centros se llama, ¿no? Que trabajamos con otros centros educativos y hay un eje y el eje es el agua. Entonces una de las cosas que hicimos fue comparar los climogramas, típico gráfico con la temperatura y la precipitación de los diferentes lugares. Y uno piensa, en Sevilla llueve poco, pero es que llueve el triple casi en algunos meses. Por ejemplo, bueno, ya porque hay otro instituto que participa que es del norte, ¿no? En Asturias y tal, eso ya es disparate, pero hasta en sitios que uno se imagina que llueve poco, como por ejemplo Menorca que fuimos ahora, llueve también, el mes más lluvioso es como el triple al mes más lluvioso de Lanzarote. Sí, y luego tenemos aquí todo el verano que no cae una gota, o sea que lo de Lanzarote realmente lo curioso es que estemos aquí, o sea que hayamos aguantado aquí como especie. No, lo que es increíble es que en Lanzarote hubiera agricultura. Sí, eso es lo que... Y animales. Pero tú animales. decías esta mañana que la agricultura que había era de secano. Sí, y yo te no, decía que una cosa era el secano y la otra es la sequía. Claro, no, pero para que la gente, porque mucha gente no entiende, la gente mayor que nos ve, evidentemente que sí lo sabe, pero la agricultura de secano es que simplemente se esperaba a que lloviera, y si no llovía, pues no había cosecha, no había otra, y por eso tanta gente tuvo que emigrar. Pero que hasta el vino, ¿no? También el ingenio de los agricultores lanzaroteños, con esos rollos tal, pero es que también tiene que llover algo, que por ejemplo, Jorge Rodríguez del Consejo Regulador del Vino dijo, es que el año pasado no llovió absolutamente nada, y el anterior, que no tuvimos una mala cosecha, fue porque fue un fin de semana, un fin de semana que cayó bien sin parar, se mojó bien la tierra. Llegó y con eso tiró a 60 litros por metro o sea, cuadrado en algunas zonas. El milagro lanzaroteño es... Pero es un milagro, que 60 litros por metro cuadrado es que no es nada, es que eso es poquísimo a lo largo de un año, ¿no? Y sobre todo como cae aquí, que por desgracia cae todo de manera torrencial, que no beneficia mucho, porque cae todo y después ya... Y después encima los problemas de inundación. Como decía un amigo mío que siempre es muy, en fin, en plan humor, dice, y menos mal que no llueve, pues nosotros ya de qué vivimos, sino del clima a favor nuestro, que es el turismo. Me refiero que no quiere que cuanto más sol mejor, pero en fin, lo dice en plan broma.
Me dice mi madre que llueva más que sea de noche. No, pero que 4 nubes para ellos no son nada. Claro. De esa gente que viene de ¿tú has visto lo blancos que están? Eso no ve... O sea, no, lo siento por la broma, pero es verdad. No, y esos se ponen en Bermudas, eso no les afecta, y fríos no van a tener. Lo único que a lo mejor en ese momento, hasta incluso de broma, dicen la experiencia de bañarse con unas gotas que le caen. O sea, que no dicen de broma porque exactamente ellos están acostumbrados más que nadie a la lluvia en sus países. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que está lloviendo, porque el cambio climático es ya una realidad desde hace años, y evidentemente hay años que llueve mucho en zonas de manera torrencial, pues es que ahora, bueno, ven los telediarios, por esas zonas de Asia están cayendo. Yo me quedo, por eso digo yo que a veces no sabemos la suerte más allá de que se pueda vivir mejor o peor la gente, la suerte que tenemos de vivir en Canarias. Es que Canarias climáticamente prácticamente no hay huracanes, hay viento fuerte, pero eso no nos afecta de manera importante. No tenemos los grandes temporales que tienen en otras zonas. El Caribe mismo, por ejemplo, tiene una inestabilidad, luego tiene mucho bochorno, luego tiene agua, tiene tornado, tiene, tormenta o lo que sea. A mí un amigo mío que estuvo en Cuba me dice, no sabes, el mejor clima del mundo lo tenemos nosotros, y es verdad. Eso lo decía Vázquez Figueroa, que siempre le preguntábamos nosotros, ¿por qué usted vino aquí a Lanzarote a vivir? Pues cuando empezamos el periodismo, ¿no? Como parecía una cosa exótica que un hombre como él pudiera vivir aquí. Y decía, pero si este es el mejor sitio del mundo para vivir, está a 2 horas de Madrid, no sé, me acuerdo, de Alemania, de Berlín, a 4 horas y media. En fin, dice, pues si esto es un Hay un vídeo por ahí paraíso. de Manrique también hablando de eso, Sí. dice que había estado, creo que era en la India, con un calor horrible, bajo la expresividad de César, ¿no? Y que luego había ido a no sé qué parte, y entonces ahí te das cuenta de la maravilla que es vivir. No, además César vivió más la experiencia en la India, en su viaje iniciático que hizo, porque los muertos, él contaba cómo veía los muertos que se tiraban al río para... Las piras esas funerarias. Sí, y eso dice que a él eso le impresionó mucho, por un hombre tan sensible como era César Manrique. Bueno, aquí lo que sigue habiendo, sí, eso es el pan de cada día, Andrés, son incendios de contenedores o de coches, en este caso de contenedores. De ¿no? contenedores, y además en lugares que se vuelven a repetir, lo hemos puesto algo así como zona cero en Arrecife, ¿no? En la calle Muyay y Temisas, ¿no? O sea, es que se repiten las noticias, ya no solo que se repite que se queman contenedores, sino que se queman en los mismos lugares. Ya hemos hablado de gente que hemos cogido a veces en la calle y que dice que ya tienen miedo porque es que han pasado en varias ocasiones. Vuelve a haber pirómanos, porque la cadencia y el ritmo vuelve a ser alto, y encima, ya digo, de formas premeditadas y en lugares más o menos ya previsibles o que ya han ocurrido, ¿no? Nos confirman eso, y la verdad que es raro el día que no damos una noticia que sea de incendio. Estaba pensando, casi no le digo, no sé si hacer noticia o no, pero de repente ya me dijeron, no, en el mismo lugar, y ya parece que tienes que buscarle otra noticia. Es como cuando entran muchas pateras, que no que dar la información de que haya una patera no es noticia, y tienes que buscar como una segunda historia, pero en este caso la historia es que son en el mismo lugar también. Bueno, hoy vino a Lanzarote a explicar la nueva ley de movilidad de Canarias, no sé cómo se llama exactamente, la directora general de movilidad y transporte. Sí, de transporte, me dice, no tengo el título de movilidad. Digo, bueno, pues la ley sí. Sí, estuvo aquí, esto es en el Arrecife Gran Hotel, y fue a explicar, ¿no? Está en una primera fase inicial, ya se ha contado con cierta participación, tienen que un poco establecer los marcos, ¿no? El paraguas de lo que será todo, porque regula cualquier cosa. Me habló, mira, de los titulares que luego, porque la he tenido en la entrevista al día, me comentó que se está estudiando la posibilidad de la introducción de Uber y Cabify, que el gobierno de Canarias, sí, que es una de las cuestiones. ¿Que van a permitirlo? Que se va a estudiar. Dice que hubo una ley que tumbaron la proporcionalidad con respecto a licencias de taxi. Yo creo que en Tenerife no existe. Yo en Gran Canaria no lo he visto, y en Tenerife estuve el otro día, no los vi, pero tampoco, no sé. Es que ahora no sé, yo sé que hay un día, porque cuando uno siempre es curioso, cuando se monta en un taxi, pregunté al taxista, y me dijeron que por lo menos que podía existir, podrían. Lo que pasa es que no vienen porque no les interesa por algo en Canarias o en Tenerife. Uber sí que está en Tenerife. Uber sí, yo creo que sí. Yo creo que allí... Pero a mí me sorprende la naturalidad con la que luego conviven, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que tienen hasta aparcaderos. Quiero decir, llegas al aeropuerto y lo mismo que tienes una señal que te indica metro, te indica taxi para aquí, no sé qué, te pone, eso es una sigla, no recuerdo, pero es algo de, no me acuerdo.
pero Sí, tiene una sigla para no sé qué, transporte, no sé qué. Bueno, VIP. No me acuerdo cómo es, no me acuerdo cómo es, pero bueno, te dicen que vayas para el garaje, que allí es donde recogen y tienen allí como un mostrador, tanto de Uber como de Cabify, este tipo de tal. ¿Cómo eso convive luego con los taxis? Porque, ahí hay una proporción, creo que hay una ley que ¿qué proporción? hay Vale. una proporción. Por tantos taxis puede haber un Uber o un Cabify, en fin. Pero en cualquier caso, lo cierto, Andrés, no sé si podemos escuchar en este caso a la que es directora general de transporte, explicando un poco de en qué consiste esta nueva ley de movilidad. A día de hoy tenemos una línea de 50 millones dirigida a los cabildos para invertir en movilidad sostenible y de hecho Lanzarote creo que ha adquirido unas 10 guaguas eléctricas e híbridas con esta financiación aportada también por el Gobierno de Canarias. Tenemos más de 3 millones dirigidos a los ayuntamientos, es decir, no solo una línea 1 que es para desarrollar planes de movilidad urbana sostenible, sino una segunda línea que es para financiar, materializar herramientas que estén contempladas en esos planes de movilidad sostenible. Pues les hablo de paradas intermodales, peatonalización de calles, mejora de la seguridad de entornos de colegios e institutos, y esas líneas las tenemos desde siempre, las vamos a intentar mantener y mejorar, por supuesto, pero obviamente esta ley lo que va a hacer es de alguna manera pues ponernos los deberes adaptados a nuestra realidad. Tenemos demasiadas normativas europeas y estatales que ponen hitos y alcances a una finalidad que todos compartimos, que es una movilidad más sostenible, pero que se adapta un poco a esta realidad insular que nosotros tenemos y a esta realidad canaria. Bueno, es importante porque, sobre todo, Tomás, la movilidad es una cuestión ya que todos los países del mundo se están planteando, pero sobre todo los más desarrollados, ¿no? Y en este caso en Canarias es fundamental. Pero yo creo que, ahora que escuchaba a la viceconsejera o directora general. Directora general. A la directora general, me parece que llevo demasiado tiempo oyendo hablar de esto y sin que se termine de concretar, por lo menos en mi espacio inmediato. A lo mejor en otras zonas de Canarias están mejor, no lo sé. Quiero decir... Hombre, en general en Gran Canaria y Tenerife han mejorado la movilidad. Todo, es que pero entendida como un conjunto, o sea, como un todo, ¿no? Porque a veces parece que movilidad solamente es colocar nuevos carriles, que eso sí se hace de vez en cuando, o nuevas entradas para vehículos, solo para vehículos. Yo me muevo y prefiero moverme por Arrecife, por ejemplo, en bicicleta. Pero hay líneas enteras de comunicación que serían esenciales en Lanzarote para carril bici que se han cortado que tampoco han generado alternativas, caso de Playa Honda. O sea, Playa Honda antes se iba por la avenida, yo entiendo que por la avenida a lo mejor no es acorde con la convivencia con el peatón, pero si a mí me mandas por un camino de tierra y empedruscado y sin luz, pues a lo mejor dejo la bicicleta y empiezo a coger el coche, porque mira, el medio ambiente sí, pero mi seguridad y mi integridad también. Carriles bici... ¿Pero tú coges la bicicleta en Arrecife para desplazarte de tu casa al resto de la ciudad? Sí, yo ahora sí lo hago, pero pues, lo hago con... Pues eres un héroe, porque yo no me atrevería. Claro, pero entonces, ahora vivo... Eso cuando vivo en Playa Honda, que hubo un momento en que dije, cojo la bici o dejo de cogerla porque había un punto en el que no podía hacerlo. Ahora vivo en Arrecife, vivo en Titerroy. Yo bajo para moverme por Arrecife, intento hacerlo en bici, pero es verdad lo que tú estás diciendo, es decir, hace falta más espacios de seguridad, más, o sea, continuidad en los carriles que empieza y que termina, y eso por un caso, o lo de las paradas intermodales estas. Yo no sé ni cuánto tiempo llevo oyendo hablar, pero yo sigo viendo a la gente que salvo que haya guagua directa, no coge la guagua, porque es que no renta, como dice el piberío, no renta en Lanzarote el coger una guagua hasta un punto de la isla y luego hacer un transbordo. Eso no existe, o sea, no entra ni siquiera en nuestra... Entonces, hasta que no exista todo eso, seguiremos teniendo, por desgracia, tasas muy bajas de población local que coge transporte público, tasas bajas de gente que vaya en transporte sostenible, como puede ser la bicicleta, y un montón de coches en la carretera. Bueno, pues esperemos que esta estrategia sirva para algo, pero vamos, sí, no, y sobre todo yo creo que... Bicis públicas, ¿cuántos sitios hay cuando tenemos una población flotante? Es decir, gente que vive aquí una semana, ¿no? Porque está de vacaciones. Si hubiese, como lo cojo yo cada vez que voy a la ciudad de Valencia, por poner un ejemplo, que es llana, voy en bicicleta por la ciudad, me parece más barato, más ecológico, más cómodo, una ciudad llana. Lanzarote también lo es. Mucha gente a lo mejor optaría por moverse en determinadas zonas de la isla en bicicleta. Pero ahí en Valencia yo creo que son privadas las bicis, son no, públicas, puede gestionarlo una empresa privada. Pero quiero decir, yo me saco un bono y estoy 3 días con a lo mejor 10 euros y estoy 3 días moviéndome por esa ciudad. Tienes esa alternativa. Claro, pero aquí ¿dónde está eso? En ningún sitio. Pero sobre todo porque allí, bueno, yo la vez que estuve, que ya fue estoy hablando hace 7, 8 años, me pareció un adelanto en Valencia el tema de la bici, porque se utilizaba bastante, sobre todo por lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Digamos,
e incluso para ir a las playas, se iban en bici. Es lo mejor que puedes hacer, ir en bici. Bueno, por cierto, que el tema de la trama Koldo, Ábalos, o como también algunos le llaman ya Ángel Víctor, la ¿no? de Ángel Víctor aquí en Canarias, pues sigue conociéndose nuevos datos. Ya parece que el señor Ábalos ya le ha dado, bueno, ya le contestó el Congreso al juez que efectivamente es diputado, y ahora el juez pues pedirá la imputación y entonces es decir, el aforamiento, y solo puede ser, en este caso, el Tribunal Supremo quien se dirija al señor Ábalos, siempre y cuando parece que va a ser investigado, imputado, como se llame. Como saben, Ángel Víctor Torres ha reconocido que pudo, pero no lo confirma, haber conocido a uno de esos famosos 4 mosqueteros que precisamente hicieron el gran negocio en Canarias, es decir, 1/3 del negocio que esta trama realizó, que se ha descubierto que realizó en torno a los temas de material sanitario, mascarilla y PCR, 1/3 del negocio lo hizo en Canarias, es decir, fue la comunidad que más se prestó a negociar con estos comisionistas, y la realidad es que todo el mundo coincide en el ambiente. Queríamos llamar a Francisco Pomares, que es periodista, y que ya creo que lo tenemos, precisamente porque todo el mundo coincide en una teoría que quería preguntarle a Paco Pomares, compañero de comunicación, de periodismo en este caso, colaborador de la SER. Don Francisco Pomares, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, simplemente, Paco, porque queríamos tenerte por Skype, pero no ha sido posible, pues solamente para hacerte una pregunta. Precisamente estaba comentando aquí con mis tertulianos que la trama, digamos, la trama Koldo o la trama Ábalos, como se le quiera llamar, donde más negocio realizó fue en Canarias. Casi 1/3 del dinero que se conoce que se movió en dinero, en material, en venta de material sanitario, fue en Canarias. Y esto parece para mí un dato fundamental, porque yo no creo, y no sé si coincide conmigo, en que Ángel Víctor Torres pues estuviera metido en nada de este tema, sino todo lo contrario. Pero aquello de que siempre el respeto que se tiene al que el socialismo canario, al socialismo de España, de Madrid, ¿no? De que allí te recomiendan algo y aceptas sin estudiarlo, vamos. Sí, vamos a ver, cuando dices que no crees que Ángel Víctor Torres estuviera metido en este asunto, supongo que te refieres a que tuviera implicaciones económicas, efectivamente, o cobrara mordidas, eso, o algo por el estilo. Eso a mí se me hace muy cuesta arriba creer algo así. Yo tengo la impresión de lo que ocurrió es que mantuvo una posición un poco servil, ¿no? Al tener conocimiento de que un asesor del ministro quería llevar a cabo esta operación, directamente se plegó a plantearla y le encargó, sospecho que Antonio Olivera, que la moviera lo más rápidamente posible. Y eso lo que llevó es a que Koldo encontrara un camino perfecto para ir colocando todas las operaciones que se le ocurrían. Y después de meter 2 o 3 operaciones con mascarillas, metió la famosa operación de los PCRs, que fue una operación diseñada directamente por la empresa Megalab, una de las empresas de Aldama, y que al final, entre unas y otras, esta gente se levantó 17 millones y pico de euros. Es mucho dinero, ninguna otra instancia del Estado, ningún ministerio, ni siquiera Adif o ninguno de los empresas dependientes del ministerio o la propia Comunidad Autónoma de Baleares se metió con tanto dinero en esta historia. Y yo creo que fue porque pensaban que hacían méritos haciendo eso, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban era colaborando a que un par de golfos se pusieran las botas. ¿Y crees ya, Paco, que en este tema, porque un poco ha dado explicaciones de aquella manera Ángel Víctor Torres, él dice que ni se acuerda si se reunió con alguien de los famosos 4 mosqueteros, que cobraban, que eran comisionistas puros y duros, vamos, que estaban haciendo el negocio crudo con el tema del COVID. Pero en este caso, ¿crees que han sido suficientes las explicaciones o todavía debería de explicar mejor qué relación ha tenido el gobierno de Canarias que él presidió con la trama? A ver, Jorge, Ángel Víctor mintió con todas las letras, mintió
en la declaración que hizo en el Congreso de los Diputados, probablemente porque pensaba que como a él no le habían solicitado su teléfono, no iban a tenerse conocimiento público de las reuniones y de los encuentros y de las conversaciones y de los mensajes que se habían cruzado con miembros de la trama. Y entonces lo que hizo fue protegerse y ocultó la verdad. No se dio cuenta de que mentir en una comisión de investigación del Congreso no tiene el mismo valor que mentir en una declaración que haces desde la tribuna, porque hay una responsabilidad al mentir de una comisión de investigación. Pero al margen de eso, él ha alegado que el problema es que se le olvidó y que se ha acordado ahora. Se le olvidó que se reunió con Tapias y lo ha recordado ahora, dice que fue en el Parlamento de Canarias. Fue en el Parlamento de Canarias y probablemente su despacho y probablemente respondiendo a una concreta agenda prevista. Es decir, los presidentes del gobierno no tienen que tener buena memoria. Basta con que sus secretarios incorporen en la agenda las reuniones que tienen y basta con mirarlas. No puede ser que se amparen en un fallo de memoria para negar, como hizo inicialmente, que hubiera tenido una reunión con Tapias, que efectivamente ya ha reconocido haber tenido, aunque siga diciendo que no le pone cara. Bueno, pues será que no es muy fisonomista. Pero la reunión con Tapias se produjo. Como consecuencia de esa reunión con Tapias se invirtieron, creo recordar que fueron 5 millones y pico de euros en el proyecto de los PCR, un proyecto que todos sabemos que fue absolutamente inútil. Ellos dicen que sirvió para salvar vidas. Yo tengo el convencimiento de que ninguno de aquellos PCR que se hacían en la península para poder venir a Canarias produjo mucha salvación de vidas. Me parece que lo que produjo fue un enriquecimiento ilícito de las personas que participaban en la trama. Y ya como última pregunta para terminar, él también se basa que en ese famoso informe de no sé cuántas páginas de la UCO, de ese segundo informe, el último que se conoce. Sí, más de 200. ¿Sí? Más de 200 páginas. No se conoce, la UCO nunca implica a ningún cargo público de Canarias y a él, por supuesto. Hombre, es que a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Es un informe de la Guardia Civil. La Guardia Civil no imputa. La Guardia Civil cuenta lo que hay. Vamos a ver, no ha sido la Guardia Civil la que ha dicho que hay que imputar al señor exministro de Transporte. Ha sido un juez el que ha pedido al Congreso que informe de cuál es la situación de este señor, si es diputado o si no es diputado. Pero no es la Guardia Civil quien imputa o quien asigna responsabilidades. La Guardia Civil realiza un informe y cuenta cosas que pueden estar bien contadas o que pueden estar mal contadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el informe realizado por la UCO huele a veracidad, huele a realidad, huele a reuniones que sabíamos que se habían producido, huele a encuentros y además llueve sobre mojado, porque este informe habla de lo que ocurrió con las mascarillas en el caso Koldo y con los PCR. Pero es que hay otras situaciones parecidas. Están las compras que se realizaron a un conglomerado de empresas nacionales que ocultaban al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y están las compras realizadas a la empresa RR7, donde se estafó 4 millones de euros en mascarillas que no se recibieron nunca. Pues Paco. Y hay fotografías en las que se ve a don Ángel Víctor Torres con personas vinculadas a esa empresa y hay otras fotografías en las que se ve al señor Ángel Víctor Torres saludando muy cariñosamente a Koldo. Es decir, nos contaron una milonga y cuando se cuenta una milonga yo creo que hay que tener la decencia de reconocerlo y eso es lo que no ha hecho el señor Ángel Víctor Torres. Pues Paco, muchas gracias por este breve análisis de lo que actualmente está ocurriendo con el caso Koldo, como se conoce más popularmente, pero ya tiene todo tipo de apellidos, porque cada vez se van conociendo más cosas. Sí, digamos que empezó siendo el caso Koldo, ha seguido siendo ahora, ya se habla de caso Ábalos, y vamos a ver si no acaba hablándose con otros apellidos, efectivamente. Gracias a ti, Jorge. Venga, un abrazo, muchas gracias. Bueno, Paco Pomares, analista, periodista, en este caso de la cadena SER y del periódico El Día y La Provincia. El Día, perdón, La Provincia no, El Día. Tomás, ¿cómo ves este caso? ¿Se está enredando mucho para Canarias, me refiero?
A ver, lo que ocurrió en la pandemia fue que, de eso de lo que muchas veces nos quejamos, que son los excesos de burocracia, de controles que existen en la administración pública, tuvieron que desaparecer por causas de fuerza mayor, porque no podíamos pasarnos 3 meses esperando una mascarilla o esperando una PCR, etcétera, etcétera. En ese contexto, pues aparecieron personajes, ¿no? Que en el peor momento quisieron enriquecerse, como parece ser todos estos individuos que aparecen imputados en la causa de, en este caso, Koldo. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto un presidente de Canarias, que es una dignidad importante, ¿no? ¿Qué carajo, que me perdonen, pero hacía hablando? Porque puede ser que sí, o sea, hablo desde el desconocimiento, y a lo mejor personas que hayan estado en la administración autonómica y demás, hablando con gente que estaba proponiendo la compra de una serie de materiales, quiero decir, con todas las escalas intermedias, técnicas, inferiores que hay en una administración como es la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, que, o sea, realmente el presidente de Canarias, primero, decide algo, él dice que no, porque lo que él ha dicho Ángel Víctor es que él habló con mucha gente, porque le tocaba hablar con mucha gente, pero que todas las decisiones fueron técnicas y avaladas por los técnicos del Servicio Canario de Salud. Pero entonces, si son técnicas, ¿qué hacen hablando? No con alguien con quien, a quien le pregunta con quién puedo hablar, no, con el presidente de Canarias, que yo no se me ocurre, aparte de algo que seas periodista o que tengas ya un cargo intermedio para dirigirte. O seas amigo, ¿qué haces hablando, ¿no? Como intermediario para vender unas PCRs o una no sé qué con el presidente del gobierno de Canarias? Hombre, vienes mandado por el asesor de un ministro. Claro, es que ahí donde está ahí donde está la cuestión, porque Ángel Víctor Torres no hubiera recibido a este señor, al señor Díaz Tapia, que es uno de los 4 mosqueteros famosos del equipo de Aldama, si no se lo dice Koldo. Pues entonces hay que hacer un ejercicio de pedagogía. Por eso decía Paco Pomar, y creo que con acierto, que Ángel Víctor Torres, él sabía que de alguna manera recomendó, mira, hablen con esta gente, a ver si es verdad lo que yo digo. Un ejercicio de pedagogía y de sinceridad ante la opinión pública, decir, mira, las cosas fueron así en esos momentos. Había una preocupación enorme. Llegábamos, o sea, y yo hablé con, no sé, con 10, con 30, con 40, y entre ellos o solo con uno porque me vino recomendadísimo por no sé qué. Pero yo como canario, y después de habernos gastado la millonada que nos gastamos en todo aquello, sí me gustaría que el que fue presidente de Canarias y ahora mismo tiene una responsabilidad importantísima en el Estado, se ponga ante todos nosotros y diga, mira, fue por esto, por esta circunstancia, por lo que tuve que hablar con este pajarraco, porque se ha demostrado después que ha sido un pajarraco. De momento, presuntamente. Sí, presuntamente. Pero pajarraco se puede decir sin el presunto, ¿eh? Claro, pajarraco, como no es una categoría penal, pues... Está muy bien lo de pajarraco. Ahora vamos a hablar de pájaros también. Creo yo. Pero pájaros de otro... vamos a hablar a ver, yo lo que creo... Estaba viendo las imágenes, y además de Ángel Víctor Torres, en las colas, en esas imágenes que vimos a Armengol también. Entonces es curioso cómo... Fue la otra. La otra, o sea, Baleares también fue... Y miren dónde están colocados cada uno. Una es la presidenta del Congreso y otro es un ministro importante. Yo creo que el Partido Socialista no... Es como tú estás diciendo, yo no creo que Ángel Víctor ni quisiera nada, ni metiera mano ni nada. Yo estoy seguro. Yo, sinceramente, como me gusta siempre decir lo que pienso... Estoy seguro. Pero sí es cierto que hay una cierta obediencia debida. Eso, que es un poco la teoría de Paco En el sentido Pomar. de que el PSOE manda un poco lo que has dicho tú. Hay una serie de... Te viene por aquí. Entonces, el asesor, final, como dice Erika, te llama el asesor de Ábalos, que Ábalos, es que la gente no sabe el poder que tenía Ábalos en aquel momento. Bueno, era el secretario de organización. Es que los secretarios de organización... Aparte de ser ministro de Transportes y Fomento, ¿no? Pero secretario de organización no al uso, sino secretario de organización que era como la mano izquierda de Pedro Sánchez, porque era el hombre Alfonso Guerra de Felipe. Era un hombre fuerte dentro del Partido Socialista. Y que fue el que apoyó en los peores momentos a Pedro Sánchez. Fue el que hizo la moción de censura, fue el que precisamente acusó de corrupción al Partido Popular, que finalmente por esos casos de corrupción finalmente se comprobaron que habían, el caso Gürtel sobre todo, pues cayeron, ¿no? Claro. No, yo lo que iba a decir, y termino lo que iba a decir, que al final que el PSOE siempre ha funcionado muy bien como un partido profesional, es decir, que este tipo de cosas las premia y al final, por ejemplo, la crisis migratoria en Arguineguín de Ángel Víctor Torres, o sea, Ángel Víctor hizo cosas que se le cuestionó en su gobierno, y sin embargo ha sido premiado por su fidelidad, y al final hay unas jerarquías establecidas perfectamente que luego el PSOE en eso es muy fuerte y muy estructurado, tienen muy bien, o sea, por ejemplo, todo el caso Eres, lo de la sentencia de Alaya, lo que venía a decir
decir cuando decía el caso de que era como una organización, Sí. en el sentido de que todos tienen su jerarquía, a ti te toca esto, aquí tal, a lo mejor no eran casos muy graves, algunos eran pequeños en toda la estructura de los ERE. Pero todos tenían su eso y tenían su recompensa. Y yo creo que aquí... Es una maquinaria Claro. que se va creando y en el caso de Andalucía, vamos, eso ya no vamos a recordarlo, pero eso estaba... Cuando lleva usted 30 años, como llevaron ellos en el gobierno, hasta sin quererlo. sea el PSOE o sea cualquier otro partido, por eso es bueno ir cambiando siempre, para que se vayan renovando un poco. Porque... Es que, Jorge, yo pienso como ustedes, no creo que Ángel Víctor Torres haya hecho nada para enriquecerse, sí que creo que faltan explicaciones, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Ellos, todos ellos, sean del Partido Socialista, del Partido Popular, que era una reflexión también que lanzaba esta mañana en las Voces de la Mañana, todos ellos trabajan para nosotros. Si yo hoy la cago aquí, tú me echas. Bueno, O a la primera no. Entre unos cuantos me echan de aquí. Bien, porque trabajo para la empresa. Bien, si ellos trabajan para nosotros y cometen errores, lo mínimo es que expliquen por qué se han cometido. Porque por un error estamos viendo cómo 4 personas presuntamente se han llevado un montón de dinero. Entonces quiero saber, porque echarlo no lo vamos a echar como me echaría, pero a mí de mi empresa me echan, eso seguro. Yo un poco participo de la teoría de lo que están diciendo aquí en la mesa y Tomás también, de que lo peor es que uno se siente, yo digo, es que nos las pegan por todos los lados, ¿no? ¿Tonto? Porque es dinero público. Lo del RR7 todavía era para mí todavía más la empresa que le vendió y que no llegó, la mitad no llegó y la que llegó la otra mitad se tuvo que tirar porque era defectuosa. Es decir, eso fue una estafa en toda regla que se le hizo al gobierno. Y evidentemente el Ángel Víctor Torres ahí no tuvo nada que ver directamente, pero un gobierno suyo se dejó engañar de esa manera. Y ya veremos, porque está imputado el director del Servicio Canario de la Salud. Pero es lo que dice Tomás, para eso hay cortafuegos, para eso hay un montón de gente intermedia con la que reunirse y evitar que pasen este tipo de cosas. Pero ¿por qué esos cortafuegos no funcionaron? ¿Por qué se llega al punto estafa? Es decir, todo un gobierno de Canarias. Pero me huele peor este caso. Lo de Ábalos es más corrupción, por decirlo. Vamos a decir presunta corrupción o lo que sea. Lo otro fue con una estafa. Una estafa y una eficiencia, o sea, una inutilidad de gobierno en la que no te llega tal. Pero bueno, vamos a ver. Porque también hay que ponerse en situación. Pero ahí está acusado el director del Servicio Canario de Salud. Sí, pero también ahí hay que ponerse en situación el corre de mercado persa que había en aquel momento en el que todo el mundo hacía lo que podía. Pero esto ya es incluso posterior, ya son los test COVID, ya no estás en un confinamiento, porque todo el mundo ahora recuerda como el COVID fue el confinamiento, pero hubo fases. Y yo creo que aquí sí hay más trama. Hombre, el señor Aldama está ahora en este momento en la cárcel. Y encima está con otro de los socios de los 4 mosqueteros también, creo que... Juntos no estarán. Sí, juntos, en la misma celda lo han puesto los dos. Pero bueno, lo han puesto porque ya han declarado ante el juez y no van a poder ocultar más, es lo que se cree. Pero hay gente que dice, oye, ya podían haberlo puesto separado. Pero bueno, en cualquier caso, Tomás, ¿cómo crees que va a terminar finalmente este caso? Todavía queda mucho recorrido. Por lo visto quedan más de, no quiero ahora mentir, pero no sé si así, más de 100 horas de visionado de ordenadores, de teléfonos móviles. Pero esto va para largo. Mira a Camps, cómo le ha salido la sentencia ahora. Y eso se empezó hace mucho tiempo. Camps no, Camps no, el de Valencia. Saplana que le han caído 10 años. Camps ha salido más o menos bien parado. Saplana le cayó 10 años ahora y ha tardado de cuando empezó. De hecho, está hecho polvo ya físicamente. Bueno, pues lo que habrá, pues seguramente más información primero de la UCO, que es quien está investigando, y después ya los tribunales. Pero yo creo que, claro, los tribunales de aquí a que haya una sentencia judicial, pero antes tiene que haber... Por lo menos 7 años. Por eso, entonces antes tiene que haber, precisamente para que no se nos quede al resto, como se dice en Colombia, la cara de OU, para que no se nos quede eso, la impresión a la ciudadanía de que estamos haciendo el primo, sería muy importante, primero, dar explicaciones si se pueden dar de lo que vaya saliendo. Oye, tuve estas conversaciones con fulanito, pues esto fue de esta manera, por esta situación, por estas circunstancias, junto a él vinieron 30 más y ofrecieron 30 cosas, y luego yo no decidí nada, sino que los despaché o los mandé para el técnico correspondiente del Servicio Canario de Salud. Pues perfecto, esa es la versión del presidente, expresidente en este caso, y a ver si corresponde con lo demás que se
se vaya sabiendo. Ahora, enrocarse no tiene ningún sentido, o sea, enrocarse en no dar explicaciones, o si saliese algo más, porque es que no lo sabemos, si saliese algo más en no tener o asumir una responsabilidad política, porque ahora tiene un puesto de máxima responsabilidad, yo creo que la experiencia apunta a que eso no tiene ningún sentido, a que siempre acaba uno peor, ¿no? Porque cuando no das explicaciones o cuando te enrocas en posiciones que luego va a demostrar, ya sea la UCO, ya sea la justicia, que no son las ciertas o que no son del todo, ¿no? O que no estás dando toda la verdad, pues no tiene más recorrido, ¿no? Bueno, pues ya veremos cómo termina este asunto, pero es verdad que cada vez se están conociendo más cosas. Ya el señor Ábalos, pues la verdad es que él siempre sigue negando que se ha enriquecido de la política. Yo creo que ya Ábalos está en otras, ¿no? Está como en otra fase, que ya es... No, pero a él ahora lo que se está descubriendo es que su novia, por ponerle un nombre, porque era su novia, su pareja, en este caso se beneficiaba de la trama, viviendo en un piso de lujo. De hecho, lo utilizaban, como le decían, España, porque vivía en el edificio nuevo de la Plaza de España, el que se ha reconstruido en Madrid, y vivía en un piso de lujo que al parecer pues pagaba la trama, ¿no? Uno y otro de la trama. Es que esto, mira, es lo que dice Tomás, que expliquen, porque esto huele feísimo y la gente lo está pasando mal. Y cuando escuchamos este tipo de cosas es normal que aumente la desafección de la gente hacia la política y hacia todos estos asuntos cuando la gente lo está pasando mal. Y lo que demuestra es una cosa que no por ser de izquierda o de derecha, Tomás, la corrupción, si se permite, siempre la puede haber en cualquier sitio. No, de si no hay los controles y no hay los... No, y luego también las respuestas que se le dé. O sea, yo creo que el Partido Socialista, con respecto a Ábalos, las cosas como son, al día siguiente estaba cesado con las incluso con los malestares que le puede producir con una mayoría tan exigua o no mayoría directamente, o sea, con los números que tiene ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Pero también porque me imagino que ellos ya sabían algo, se olían algo de que... Puede ser, no, pero no, bueno, digo, pero bueno, está bien hecho. No pero que hay otros partidos que tardan hasta que no hay, bueno, hasta que no hay fumata blanca y el Espíritu Santo confirma, parece que aquello no se mueve. Con Ábalos, es verdad que lo apartaron, y decía que Ábalos ya está en otra, porque yo de verdad que ya lo veo como, también como dicen en América, como muy maleado. O sea, ya no está, lo veo más como con disposición a aquella cosa de tirar de la manta. ¿Tú crees? Yo creo que no tirará. No sé si tirará o no, pero amagando. O sea, amagando sí. No, en el sentido de que ya su imagen creo que no le importa tanto como... salvarse. Como salvarse, exacto. Está en una huida, ¿no? En una huida personal, ¿no? Ya todo lo demás, creo que ya ha dejado de intervenir en algunos programas de televisión donde estaba. Ya su voto, que parecía que quería ir con el Partido Socialista, como por lo menos por respetar aquello de que fue con la organización, ya ahora eso según vayan los tiros, en fin. No, y ahora el partido, lo peor que puede ser una persona apestada, y esto es lo que ahora se ha convertido Ábalos dentro del Partido Socialista, que además puede para algunos, y eso lo dicen algunos medios de derecha, puede ser una bomba de relojería, porque no se sabe, porque este tipo de personas conocen muchas cosas, porque son, en torno a él se hicieron muchas cosas buenas y malas, pero en fin, en un partido político todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Y en estas cosas, pues es un hombre con mucha información. Yo, sinceramente, creo que no va a llegar, a no ser que vea ya una animadversión por parte del Partido Socialista contra él de manera clara y absoluta. Tomás, vamos a entrevistar, en este caso, al representante en Canarias, perdón, del CEO BirdLife, Jerzy Acosta. Y vamos a hablar parece un tema menor, pero como diría Rajoy, es mayor, el tema de los gatos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas y vamos rápidamente, como siempre en esta segunda parte, a conectar con un invitado, en este caso con Jerzy Acosta, que es el CEO, el representante en Canarias del CEO BirdLife, en defensa en este caso de las aves. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jerzy? Bueno, pues se ha generado aquí en torno a... Porque ustedes se sumaron a un comunicado que había emitido Ecologistas en Acción en el sentido de prohibir las colonias felinas en parajes naturales, como por ejemplo en la isla de La Graciosa. Exactamente, ¿qué es lo que piden ustedes? Bueno, no es solo que lo pidamos nosotros, es lo que dice la propia Ley de Bienestar Animal. En espacios naturales protegidos,
en concreto aquellos de la Red Natura 2000, como es el caso del archipiélago Chinijo, entre el cual se incluye la isla de la Graciosa. En estos espacios no se deben albergar ningún tipo de colonia y la tendencia debe ser eliminar a los gatos que andan vagando sueltos por estos espacios por el enorme impacto que producen en la biodiversidad en general y en particular en el caso de las aves, pero también en el caso de reptiles. Y hay que recordar que Canarias es de alguna manera un paraíso en cuanto a biodiversidad y en concreto además el archipiélago Chinijo pues es uno de los sitios más importantes de todas las islas para aves marinas. Es un verdadero santuario para especies de pardelas, paíños y petreles. Y en concreto para estas especies de aves, los gatos suponen una de las peores amenazas. Son especies introducidas que, bueno, un único gato puede acabar con una colonia de aves marinas. Se han dado casos, hay casos muy conocidos y tenemos episodios recientes en Canarias. En el caso del Hierro hubo un episodio de depredación masiva causado por gatos que afectó a una cincuentena de aves. Ha ocurrido en Chinijo, tenemos un caso también muy grave en 2014. Y está ahí, es una cosa que ocurre con normalidad. El organismo autónomo de parques ha constatado la depredación por parte de gatos de como mínimo 170 especies de aves desde 2020 a 2024. Pero quiere y decir, hay que Yarsi, tener en cuenta... sí, perdona, pero Sí. quiere decir, Yarsi, que es que ha aumentado las colonias, digamos, salvajes o no controladas de gatos en La Graciosa en los últimos tiempos, o es que ha existido siempre y antes no ocurría lo que está ocurriendo ahora. La depredación por gatos es algo que ha ocurrido desde que los seres humanos trajimos los gatos a medios insulares, en Canarias y en todo el mundo. Está estudiado incluso, se sabe que los gatos son corresponsables de al menos el 14% de todas las extinciones que ha habido de aves, mamíferos y reptiles en medios insulares. Y esto lo sabemos a ciencia cierta, está documentado. En el caso de La Graciosa, yo no sabría decir si se ha incrementado el número de gatos, pero sí tenemos constancia del impacto de la depredación en una isla que tiene datadas al menos 100 especies diferentes de vertebrados que son víctimas potenciales de estos gatos. De lo que se trata es de que no haya ninguno, no podemos asumir esta mortalidad, pero de manera legal, además. Es que estas especies de aves marinas que te comentaba son de las que más estoy hablando, pues porque son muy vulnerables y están en peligro crítico, pero también depredan sobre uvaras, por ejemplo, otra especie catalogada como en peligro. En un sitio como La Graciosa no cabe ponerse a experimentar. No cabe ponerse a experimentar estrategias que no funcionan. La estrategia que se está planteando, que se planteó Sí. en julio, la estrategia de captura, esterilización y suelta, es algo que tenemos décadas de monitorización y de seguimiento de la aplicación de esta estrategia que desgraciadamente no consigue el objetivo final para el cual se pone en marcha, que es la reducción paulatina y progresiva del número de gatos en el medio natural. No funciona, desgraciadamente, porque no se consiguen las altas tasas de esterilización que se tendrían que conseguir y sostenidas en el tiempo. Puede parecer contraintuitivo, porque si tú tienes una comunidad cerrada y castras a todos los animales, en el largo plazo lo normal es que desaparezcan. Pero la realidad es que estas poblaciones de gatos nunca son cerradas, siempre se van incorporando nuevos animales. Y en el caso de La Graciosa, además, imagínate que conseguimos esterilizar a todos los gatos y que no entra ninguno. Pues bueno, tendríamos que asumir que se siga produciendo depredación durante el tiempo de vida medio de estos gatos, que puede ser 5, 6 o 7 años. Toda esa mortalidad añadida es insostenible. Es insostenible y además la ley nos obliga a evitar que se produzca mortalidad por causas no naturales. Todas esas especies están protegidas, pero no solo por normativa nacional. Tenemos la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, tenemos normativa regional, tenemos el catálogo canario, pero también están las directivas de aves y la directiva de hábitat. La Unión Europea garantiza
que los objetivos de conservación por los cuales se declara un espacio, en concreto una cepa, son sus especies de aves. Y nosotros no podemos ponerlas en peligro. No podemos ponernos... Sí. No, perdona, pero es que Erika quería hacerte un comentario. Hola, buenas tardes, Yarsi. ¿Qué tal? Que hablamos además esta semana y en base a esa conversación hablábamos esta mañana en el programa Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio con la portavoz de Ademal en Lanzarote, el colectivo animalista, Raquel Córdoba, exacto. Y ella nos apuntaba lo siguiente, hablaba de que en La Graciosa existen unos 160 gatos registrados, que de esos 160 faltarían unos 40 por esterilizar. Ellos piden que se continúe el trabajo que han hecho del método SER o SES, como has explicado, de captura, esterilización y retorno o suelta. Y además dicen que no existen un informe riguroso que pruebe que es el gato por ADN o por mordida, que demuestre que es el gato el depredador de estas aves. ¿Por qué dice esto? Porque explica que ahora mismo en La Graciosa se permite cazar no con escopeta, pero sí con hurón, y que 1/3 de los hurones escapan, que esos serían también depredadores que se encuentran en la zona de La Graciosa y que consideran que se está, y palabras suyas de Raquel Córdoba, que se estaría demonizando a los gatos cuando no hay un informe que certifique con ADN que esas muertes se han producido por gatos y no por hurones. Bueno, realmente esa polémica no existe. Ahí la constatación del impacto que producen los gatos no hay lugar a duda. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudió el impacto que ocasionaban los gatos y lo hicieron a través de heces por toda la isla. Entonces, no hay ninguna duda. Pero las heces lo que prueban es que el gato está presente, no que haya matado al ave. No entiendo. No, claro. Hablo desde mi ignorancia, ¿eh? Sí, es que es curioso porque Canarias es uno de los lugares del mundo donde más se ha estudiado el impacto de los gatos. Que no te quepe la menor duda de que son los gatos lo que ocasionan este impacto. Que haya depredación por hurones no quiere decir que no tengamos que intervenir retirando a los gatos de La Graciosa. Es que no existe. Yo no veo ningún problema a ese respecto. Por supuesto, hay que reducir las amenazas y hay que reducir las causas de muerte no natural. Hombre, si para poder hacer control de gatos y retirarlos de la isla de La Graciosa hace falta que en el momento en el que se produce mortalidad haya una cámara ahí grabando y que veamos justo el momento en el que un gato depreda sobre una ave marina, bueno, pues, en fin, eso va a ser un poquito más difícil. Pero hay actas constatadas, muertes de 170 animales, con levantamientos hechos por agentes. Y Yarsi, otra de las cuestiones sí, que les critican, no solo a SEA BirdLife, sino a todas las organizaciones que se han sumado, ¿no?, a pedir que no a la gestión de colonias de gatos, simplemente que no existan colonias de gatos en La Graciosa, y entonces con los gatos, ellos les critican la falta de alternativas, que qué se hace con esos gatos después, qué se hace, se traen a Lanzarote, se sueltan en el arrecife, era un poco lo que comentaba esta mañana en la entrevista. Bueno, pues es una buena pregunta. Y yo creo que nosotros tampoco tenemos por qué dar respuesta. Nosotros lo que pedimos es que en sitios de extrema fragilidad, con la obligación por ley de que no haya gatos, pues que no haya gatos. Nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley. El destino final de esos animales pues, no nos corresponde. Y tampoco creo que sea nuestra obligación dar una respuesta. Lo que sí está claro es que en La Graciosa no puede haber animales vagando. Y mucho menos colonias. Y mucho menos autorizar alimentadores. Es que es un auténtico disparate. Es una cosa que va en contra además de la praxis en conservación de la biodiversidad a nivel mundial. No tiene ningún sentido plantear una estrategia que permita que no desaparezcan las colonias. El Cabildo, el área de ambiente del Cabildo ha puesto en marcha este proyecto, insisto, en contra de la propia Ley de Bienestar Animal, que deja bien claro que en lugares donde vaya a haber impacto no puede haber ninguna colonia.
es que va en contra de la normativa a nivel nacional, como te comentaba, de la de diversidad, evidentemente, pero también de la de bienestar animal. Yo creo que tenemos que proceder con arreglo a lo que dice la normativa. Poner en duda el impacto, bueno, pues que es como negar la mayor. Bueno, se puede hacer, cada uno puede argumentar lo que quiera, pero el consenso científico es absoluto y es de décadas. Como te comentaba al principio, Canarias es uno de los lugares donde más se ha estudiado. Los experimentos, pues es que no podemos hacerlo. Yo, sinceramente, lo único que nosotros solicitamos es que en sitios como La Graciosa, no solo en La Graciosa, en toda la Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos. Y además deberíamos añadir un buffer, un área de protección, porque los gatos tienen un rango de movimiento amplio. Hablamos de varios kilómetros. Tenemos que proteger nuestros espacios protegidos, tenemos que evitar causas de mortalidad no natural y evitar extinciones. La isla de La Graciosa se está convirtiendo en un sumidero de aves marinas y se están produciendo extinciones locales. Es una auténtica barbaridad. Y el gobierno de Canarias se arriesga a sanciones por parte de la Unión Europea. No me cabe la menor duda de que la Comisión interviene cuando ocurren este tipo de cosas. Cuando nosotros no estamos conservando la Red Natura 2000, cuando no estamos conservando nuestras zonas de especial protección para aves y nuestras zonas de especial conservación. Me gustaría que quedara bien claro que es un compromiso y es una obligación, porque si declaramos espacios, pero no ponemos medidas de gestión apropiadas, no tiene ninguna utilidad. Y ojo, porque hay responsabilidad administrativa. Esto es un tema muy claro, ¿eh? Yarsi, yo creo que ha quedado clara tu postura, pero quería, Tomás, hacer una pregunta, Tomás López. Sí, señor Martín, buenas tardes. ¿Martín? ¿Jersey Martín? No. Acosta. Acosta, perdón. Disculpa. Le quería preguntar, dice usted que estaría en contra o no sería lo adecuado el autorizar a personas a la alimentación de estos animales, de los gatos en este caso. Pero yo también pregunto, y desde una lógica ya no solo animalista, sino también si los animales están, no es mejor que se les alimente, porque es verdad que muchas veces se pone el foco sobre esas personas que de manera más o menos altruista pues quieren alimentar a los gatos, pareciendo que son ellos los que son responsables de su multiplicación, cuando son un proceso natural que es el de entiendo yo, también desde la ignorancia, porque de biología hace poco. Esa es una cuestión. Luego, con respecto a espacios que tengan una situación similar a La Graciosa, no sé si aparte de la Graciosa, usted hablaba en general de las cepas, ¿no?, de la zona de especial protección para las aves, pero si hay alguno más que concretamente esté especialmente afectado por la presencia de felinos. Y luego también si este método, que es el de capturar, esterilizar y soltar, se está haciendo todo lo posible usando ese método, es decir, porque es que lo otro que se me ocurre es abatir gatos. No sé hasta qué punto mucha gente pues vería bien el abatir gatos, es decir, el matarlos, eutanasiarlos, cada uno utiliza la palabra que considera. Digo, ¿cabe la posibilidad de que las medidas de, en este caso, de cortar la multiplicación, que sería la de no me sale la palabra, la de lo que se le hace un gato, ¿no? Esterilización. La esterilización. Que la esterilización fuese más sistemática o más... O sea, se está haciendo lo suficiente. Porque yo conozco de hecho a gente que está en protectoras de animales que lo hacen casi también de manera voluntaria, altruista, y no sé si las instituciones, que son las que deberían estar más preocupadas por la conservación de la naturaleza, están haciendo lo mismo en la misma medida. En fin, que si va en serio lo de la esterilización o es algo puntual que hace que las colonias al final no se estanquen en su población. La verdad es que son preguntas muy buenas. En primer lugar, me gustaría transmitir que el paradigma de esta estrategia de captura, esterilización y suelta o esterilización y retorno no ha funcionado en ningún lugar del mundo. No ha funcionado porque no se alcanzan las tasas de esterilización necesarias, porque los sistemas son abiertos. Es muy difícil lograr esterilizaciones por encima del 80%, en sitios como Lanzarote, en sitios como Tenerife, en sitios como Gran Canaria. No hay ejemplos de que esta estrategia haya funcionado en ningún lugar semejante a estos sitios que comento. Hay casos, bueno, hay un caso en un campus, en un sitio cerrado, no recuerdo la cifra, pero varias decenas de gatos. En Canarias tenemos decenas de miles de gatos. Y las entradas al sistema son permanentes. No es posible
yo entiendo que pueda ser difícil de asimilar, pero la realidad, lo que nos dice la ciencia a este respecto, es que es una estrategia que no funciona. Ponernos a esterilizar gatos, desgraciadamente, ojalá fuera la solución. Desgraciadamente, esta estrategia no funciona, no ha funcionado en ningún lugar del mundo y acumulamos décadas de intentos. Preguntabas también por los espacios naturales protegidos. Bueno, me preguntabas por los alimentadores, por el hecho de alimentar. El hecho de alimentar lo que hace es incrementar la presencia de gatos en el medio natural. Claro. Eso es lo que consigues cuando haces una campaña de CSR. Lo que consigues es que haya más gatos. A nadie se le ocurre ponerse a alimentar perros en la calle, pero no hace mucho, hace, no sé, varias décadas, se veían perros por ahí sueltos. Y eso lo hemos conseguido resolver. Por algún motivo no lo estamos resolviendo con los gatos. Y alimentarlos no es una solución. Además, no lo decimos nosotros. No sé si PETA es una de las organizaciones animalistas más importantes del mundo. Yo creo que es muy conocida. PETA está en contra de esta estrategia, está en contra de las colonias de gatos. Entre otras cosas, por el propio bienestar del animal. Los gatos de colonia viven menos, tienen esperanzas de vida más cortas, muertes traumáticas. Se ven afectados por enfermedades, en fin, tienen, como se suele decir, una vida de perro para ser gato. Y esta propia organización animalista lo tiene bien claro, esta estrategia no beneficia a nadie. Que haya gatos en la calle no beneficia ni a los gatos ni a los seres humanos. No hemos hablado de cuestiones de salud pública, que esa es otra de las derivadas. Lo que ocurre en medios insulares, preguntabas por espacios naturales protegidos, lo que ocurre aquí es que nuestras especies han evolucionado en ausencia de determinados motores, de determinadas presiones, y no han desarrollado las defensas que sí pueden tener en otros ambientes. Y por tanto las especies son más vulnerables a la depredación. El caso también de las aves marinas es bastante significativo, por eso lo comento mucho. Estas especies, por ejemplo, todos conocemos a las pardelas, ¿no? La pardela cenicienta es un animal extraordinariamente bien adaptado al medio marino, pero está no puede ofrecer resistencia a un depredador generalista como un gato. Las pardelas son torpes caminando. Un gato, pues, que no le cuesta nada depredarla. Por ese motivo, en islas es mucho peor el impacto de los gatos, que está constatadísimo. Por eso tenemos que, como mínimo, intervenir y retirarlos de los espacios naturales protegidos. Y además establecer un área de protección en torno a esos espacios. Esa es la única manera que vamos a tener de garantizar que esa depredación añadida, esa causa de mortalidad no natural, sigue aumentando. Porque es que los seres humanos provocamos la mortalidad no natural de muchos seres vivos, no solo con esta historia de los gatos. Las aves colisionan en tendidos eléctricos, se producen también electrocuciones, las infraestructuras dividen y fragmentan el espacio, se producen muertes en carretera, atropellos, estamos también provocando un cambio climático acelerado. Todo este conjunto de perturbaciones que provoca el ser humano nos está llevando a algo que los investigadores llaman la sexta extinción. Estamos en tasas de extinción tan rápidas como la de los dinosaurios que todos conocemos. Ha habido 5 eventos de extinción masiva, y los seres humanos, en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, perdón, de los que nosotros tengamos constancia. Y este último lo estamos provocando los seres humanos. Y las especies exóticas invasoras, en términos generales, y los gatos, en medios insulares en particular, son una de las peores amenazas. No cabe nada que no sea evitar esta depredación. Venga, última pregunta. Respecto a... No, es repreguntar un poco lo que preguntaba Tomás. ¿Qué hacemos? ¿Abatimos gatos o abatimos seres humanos? Porque yo estoy por abatir seres humanos. Si nos quitamos a unos cuantos de en medio, igual mejoramos con todas estas cuestiones. Pero no, insisto en esa pregunta que ha hecho Tomás, porque aunque a ustedes no les corresponda dar una alternativa a los gatos, es decir, ¿a qué hacer con ellos? ¿Qué creamos? ¿Un centro para los gatos hasta que fallezcan de viejos y ahí los esterilizamos? ¿Los cogemos y los llevamos? Porque si hablamos de zonas de protección, son muchas en Canarias, y eso es una realidad. Y hay otra realidad, que es que los gatos están. Y la verdad también, en relación a lo que dice Erika Yarsi, es que los ayuntamientos tienen un dilema muy, muy fuerte. Lo sé porque he hablado con concejales que se dedican a este tema, y le vienen gente protestando,
precisamente porque le están dando de comer a los gatos y bueno, y crean allí unos centros que se reúnen, vienen ratones, vienen ratas y otros animales, en definitiva que no quieren que al lado de sus casas hayan comederos, y en cambio después vienen otras asociaciones como las animalistas defendiendo que es obligación del ayuntamiento, porque por lo visto con la nueva ley del bienestar animal, los propietarios de los gatos que están, digamos, salvajes son los propios ayuntamientos. Sí, lo cierto es que es un tema complejo de gestionar y la nueva ley de bienestar, que está vigente desde septiembre del año pasado, lo que ha hecho es añadir más ruido y dificultar una cuestión que ya era de difícil gestión. Yo creo que, por un lado, hay personas que les gusta de alguna manera esta cuestión, que les gusta que haya colonias, que les gusta alimentar a los gatos. No me parece mal hasta que no suponga un problema para la biodiversidad. Entiendo perfectamente la preocupación de determinados colectivos, pero lo que tiene que garantizar la administración es la salvaguarda del bien superior, y en este caso el bien superior es la biodiversidad. A nivel poblacional, la supervivencia de los gatos no representa ningún problema. No van a desaparecer los gatos, van a seguir estando ahí, son unos seres maravillosos, divertidos, que dan compañía. Yarsi, ¿tú tienes gatos? Yo no tengo gatos, pero he convivido con gatos y me encanta. Así es que son unos animales preciosos, inteligentes, dan compañía, y es genial que tengamos gatos en las casas. Y además se puede hacer si es que no hay problema, pero yo creo que es de sentido común. Pero ¿y cómo lo hacemos, Yarsi? Perdón que insista. Pues igual que como tenemos los perros. Sí. No, que cómo hacemos con las colonias de gatos que ya existen. ¿Qué hacemos? Los metemos en un centro, los abatimos, como dice Tomás. ¿Qué hacemos con ellos? Eso es muy complicado, porque la única solución, dicen algunos, sería montar gateras como perreras, igual. Pero los ayuntamientos dicen que ya no tienen, que hay mucho más gatos, que sería... Recursos, ¿no? Hay recursos para poder alimentar y poder mantener unas gateras. En definitiva, es un tema muy, muy complejo, pero yo creo que ha quedado claro por lo menos la postura, en este caso de SEO BirdLife, ¿no? En torno a que se debe de cuidar, sobre todo en los parajes naturales, la presencia de colonias de gatos salvajes. Pues, Yarsi, muchas gracias, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, más preguntas, pero será otro día. Venga, un abrazo. Estaré. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación compleja. Dejaste Erika. que se me escapara, Jorge. No pero le es tenías que que haber lo que se nos escapa justificado es el tiempo, que me está diciendo ya Josefina que nos tenemos que ir. Pero Tomás, es complicado, ¿no? Muy complicado. Yo lo veo muy complicado, porque es verdad que existe una tendencia natural de todos los que tenemos. Yo tengo, por ejemplo, un gato que empezó a entrar a mi casa, sí. Era un gato asilvestrado. Sí. Era de varias personas, de esto que entran en una casa, entran en otra, porque es sociable. Exacto, muy sociable. Y ahora está en mi casa, solo en mi casa, dentro de mi casa. Es verdad que me cambié de domicilio, pero me pareció que en vez de dejarlo en Playa Honda, donde vivía, pasando por allí, que hay chorlitejo, que hay especies naturales. Y de hecho tuve un cierto problema con una de las personas a las que le entraba el gato, porque consideraba que el gato era suyo, pero era de más gente, y que por qué me había llevado yo al gato. Digo, porque está mi nombre, porque además lo pusimos ahora el nombre nuestro, porque está, y además tenía, como bien decía también, en este caso el representante de SEO BirdLife, pues tenía infecciones, claro, porque comía de la basura, estaba expuesto a que le atropellase un coche en cualquier momento, y la verdad que en ese lado me siento yo y mi pareja, la persona que vivimos en mi casa, orgullosos de haber hecho eso con ese animal. Pero es verdad que precisamente porque tienes ese contacto con el animal, imaginar a colonias de gatos abatidas, a mí se me abate en este caso el corazón. Pero también entiendo que ese amor que tenemos a animales con los que vivimos cerca no nos puede desprender del conocimiento de que existe una biodiversidad y unos ecosistemas en estas islas que tampoco podemos abandonar, porque también son animales, aunque no sean propiedad de nadie o no convivamos con ellos y le pasemos la mano por encima. O sea, yo creo que el sacrificio está ya, no tenemos que ir ya, es otra... Pero el tema de la alimentación, en fin, uno como es un poco público, la gente me habla de una cosa y de otra, y escucha a los dos y parece que los dos tienen razón. Sí. Es cuando es uno de los principales asuntos difíciles de resolver, cuando los dos parece que tienen razón. Pero es evidente que yo personalmente creo que la alimentación por alimentación no hace nada, no hace un bien, porque los gatos
viven mal, los que están salvajes, con infecciones, muchos de ellos mueren atropellados, pleitos entre ellos, Exacto, en fin, las peleas que tienen, las peleas sospechas por la noche. por una las cosa- noches son terribles. Pero eso no es causa de la alimentación, sino de la la situación la en general. alimentación ¿no? lo que hace es que no desaparezcan de manera natural, entre comillas, es decir, desaparecerían, si está bien lo de la esterilización, pero si no se dieran de comer, pues de modo natural pues iban a desaparecer. Algunos dicen que no, que como tienen más hambre, pues irían Igual depredan, igual depredan a depredar más. En fin, versiones para todo, pero Erika, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias hasta a ti. otro día. Hasta mañana. Hasta mañana y también Gracias, Jorge. a Hasta Tomás la en semana este que viene. caso para el próximo miércoles. Que ustedes pasen buen día.